Hoy la Iglesia recuerda el Sábado Santo, un día de tristeza y duelo para toda la cristiandad. Por eso la Iglesia hoy no tiene ninguna celebración. La única celebración será en la noche, pero siguiendo la cultura judía de entonces, la noche ya no es sábado, sino domingo. Celebrar pues un acontecimiento sucedido hace cerca de 2000 años, cuando los días se medían de otra manera, de anochecer a anochecer, puede causar una cierta confusión. Lo cierto es que en la noche de nuestro sábado, que es el inicio del domingo, tendrá lugar la celebración más importante del cristianismo, la Vigilia Pascual. Antes de leerles y comentarles el Evangelio de la Vigilia Pascual, primero deseo comentarles algo acerca del Sábado Santo. ¿Qué pasó ese sábado de Pascua? Jesús murió el viernes a media tarde, y al anochecer empezó el sábado. Y vimos que a fin de que no les caiga el sábado encima, que les impidiese hacer nada, los discípulos bajaron rápidamente a Jesús de la cruz, lo prepararon, lo sepultaron como pudieron y sellaron la tumba con una gran piedra. Pero todo lo tuvieron que hacer deprisa. Y una vez cerrada la tumba, los discípulos volvieron rápidamente, antes de que se hiciese de noche y empezase el sábado, al lugar en donde se estaban quedando. Dos notas antes de seguir. Primero, parece que con el apuro la comunidad no quedó conforme con la manera como se sepultó al Señor. Y esta inconformidad nos la va a hacer notar el Evangelio que les leeré más adelante. Y segundo, parece que los discípulos se quedaron en la misma ciudad de Jerusalén y probablemente en el mismo lugar en donde celebraron la última cena. Marcos ya nos había dicho que ese lugar era una sala amplia en un segundo piso. Y Hechos nos dice que los reunidos no fueron muchos, más o menos unos 120. Entre ellos estaba María, la madre de Jesús, que fue testigo directo de la tortura, muerte y sepultura de su hijo. Es muy probable que en ese lugar los discípulos se hayan quedado encerrados hasta el día de Pentecostés. Si en efecto, la comunidad reunida se quedó en el lugar de la última cena, según la tradición, esta queda a unos 20 minutos a pie del Calvario y del sepulcro. Lo que sí podemos afirmar es que ese sábado debió ser muy triste para la pequeña comunidad. Estaban desolados y llorando, porque Jesús ya no estaba con ellos. Les habían quitado a su Señor el motivo de existir de la pequeña comunidad. Como no podían moverse ni tener actividad por ser sábado, la comunidad debió haber pasado el día lamentándose y recriminándose mutuamente por no haber hecho nada. Probablemente, además de llorar a su Señor, revivieron todo lo sucedido y le dieron vuelta a los hechos sin encontrar explicación. La Iglesia nos invita en este día a guardar duelo y a volver a meditar durante el día el relato de la pasión y de la muerte de Jesús. Además, San Ignacio de Loyola nos sugiere considerar la soledad de Nuestra Señora con tanto dolor y fatiga, y a acompañarla. ¿Y qué nos dice la teología de este Sábado Santo? Bueno, en primer lugar, la teología nos invita a considerar que Jesús realmente murió como muere todo hombre. ¿Pero por qué lo tiene que afirmar? Porque a fines del primer siglo apareció una secta llamada los docetas que sostenía que como Jesús es Dios, Él no pudo morir. La Iglesia rechazó de plano esta herejía y defendió con fuerza que Jesús, por ser hombre, sí murió, y para hacerlo afirma que descendió al lugar de los muertos, es decir, descendió a los infiernos. Infierno etimológicamente solo significa debajo o abajo, solo indica lo subterráneo. Los judíos creían que aquel que moría bajaba al Sheol o al lugar de los muertos. Los griegos también sostenían que los muertos bajaban al Hades. Es decir, todo muerto baja a los infiernos, a lo subterráneo, pues se creía que el lugar en donde están los muertos está debajo, en los infiernos. Para afirmar pues que Jesús realmente murió,
nosotros proclamamos todos los domingos en el credo que Jesús descendió a los infiernos. Pero esta afirmación solo quiere decir que Jesús realmente murió. En segundo lugar, la Iglesia afirma que si bien Jesús murió y descendió al lugar de los muertos, debido a que siempre eligió hacer la voluntad de su Padre, la muerte no lo pudo retener y en consecuencia volvió a la vida, resucitó. La lectura de hoy de la Liturgia de las Horas recoge una antigua y piadosa homilía que reflexiona en lo que hizo Jesús ese sábado en el lugar de los muertos. Y nos dice que sacó a todos los justos que estaban en los infiernos, o lugar de los muertos, empezando desde Adán, diciéndoles: yo te lo mando, despierta tú que duermes, porque yo no te he creado para que estuvieras preso en la región de los muertos. Levántate de entre los muertos, yo soy la vida de los que han muerto. Por tanto, teológicamente afirmamos que Jesús, ese sábado, abrió para todos las puertas de los cielos, y ahora todos podemos volver a Dios, ir al cielo. Pero ahora, volver a Dios solo va a depender de nosotros y de las decisiones que tomemos. Desde ese momento la palabra infierno se limita solo para aquellos que no quieren volver a Dios, aquellos que en su vida eligen ir en contra de Él. Ahora veamos brevemente el Evangelio que la Iglesia nos presenta en esta noche de la Vigilia Pascual, que es el de Marcos 16, 1 al 7, y que dice así: pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro y se decían unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha vestido de blanco, y se asustaron. Y él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús el Nazareno, el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo pusieron. Ahora vayan a decir a sus discípulos y a Pedro: Él va por delante de ustedes a Galilea, y allí lo verán, como les dijo. La Vigilia Pascual celebra la resurrección de Jesús, celebra el triunfo de Jesús sobre la muerte, y llena de sentido el camino de Jesús. Pues si vivimos como Él propone, todos resucitaremos. Y como el domingo fue el día de su triunfo sobre la muerte, la Iglesia se reúne, especialmente los domingos, para celebrarlo. También afirmamos que Jesús resucitó el domingo a los 3 días de su muerte. Los judíos contaban una parte del día como si fuese un día completo. Por lo tanto, si Jesús murió un viernes y resucitó un domingo, eso hace 3 días. Marcos empieza diciéndonos que pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Al anochecer de ese tristísimo sábado, cuando ya se podía retomar las actividades porque ya era domingo, el primer día de la semana, las mujeres salieron de compras. Como mencioné al inicio, parece que lo sepultaron a Jesús tan deprisa que no quedaron conformes con lo que se hizo y decidieron volver apenas pudiesen a terminar de embalsamarlo. Dice el texto que muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro. Y en esos 20 minutos de caminata conversaban, y dice el texto que se decían unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Si bien la entrada del sepulcro era baja y había que agacharse para entrar, la piedra que la cubría, dice Marcos, era muy grande y ciertamente difícil de mover para las 3 mujeres. Pero al llegar, la sorpresa fue enorme, pues nos dice el texto que al mirar vieron que la piedra estaba corrida.
Este es el primer dato coincidente en todos los relatos evangélicos, que el sepulcro estaba abierto. Y el segundo dato coincidente es que el sepulcro estaba vacío. ¿Cómo era esto posible? Pues ellos lo habían dejado cerrado justo antes de empezar el sábado, y en sábado nadie se mueve. Y ahora que recién amanece, ¿quién pudo haber movido la piedra? Totalmente desconcertadas, el texto nos dice que entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco, y se asustaron. Aquí el evangelista quiere que nos demos cuenta de la indescriptible experiencia espiritual que vivieron las mujeres en ese momento. Se trató de una experiencia de Dios que no se puede transmitir en palabras ordinarias. Marcos habla de un joven dentro del sepulcro sentado. Mateo habla de un ángel. Juan habla de 2 ángeles. Y Lucas de 2 hombres con ropas deslumbrantes. Lo cierto es que algo indescriptible pasó. Ellas vivieron la experiencia de Jesús resucitado. Y lo primero que hace la experiencia de Jesús vivo es traer paz. Pues lo de Dios es paz. Por eso el texto dice que el joven les dijo: no se asusten, buscan a Jesús el Nazareno, el crucificado. No está aquí, ha resucitado. No está aquí, el sepulcro está vacío. Miren el sitio donde lo pusieron. No hay muerte ni muerto, porque ha resucitado. Esta es la extraordinaria revelación. Esta es la gran noticia. Y lo segundo que nos hace la experiencia de Jesús vivo es que nos pone en acción. Y ahora vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro: Él va por delante de ustedes a Galilea, y allí lo verán como les dijo. Vayan, digan, anuncien. ¿Cómo quedarnos callados ante un hecho de tal magnitud? Debemos salir al mundo a contarles a todos que vale la pena vivir la vida, y que la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros, y que si vivimos como Él nos enseña, también resucitaremos. En conclusión, primero los invito, en sábado, a acompañar a María en su duelo, y más tarde, en la gran noche de Pascua, alegrarnos profundamente junto con María del triunfo de Jesús sobre la muerte y celebrar que ha resucitado y que la muerte no ha podido con Él. Y segundo, considerar que la vida siempre vence a la muerte, aunque los tiempos sean difíciles y parezca que gana la muerte. Y a darnos cuenta de que si estamos con Él, aunque muramos físicamente, como murió Él, viviremos para siempre con Él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.